Hoy vamos a hablar sobre la obediencia y restauración. Es una historia muy interesante que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es una historia de Eliseo y Naamán. Bueno, hoy como en los tiempos de esa época, siempre hay personas que tienen éxito externo, pero tienen algo, una lepra interna en nuestro corazón. Y eso es a veces lo que nos pasa cuando nosotros trabajamos, hacemos todo, pero tenemos culpas, heridas, algo dentro de nuestro corazón, ¿no? Que nos va frenando nuestra devoción a nuestro Señor, o no obedecer lo que nos dice nuestro Padre Celestial, y seguimos como nosotros queremos. Hay gente que tiene mucho, digamos, pero que hace poco por nuestro Señor, ¿no? Que no actúa, que no trabaja por el Señor, que no da nada. Muchas veces ocurre eso. Y Naamán es una de esas historias. Es una historia, pero es una historia contraria a esto, a él, porque él era una persona que tenía el corazón diferente, pero tenía una enfermedad muy grave exteriormente. Voy a leer desde el capítulo 5 de Eliseo, voy a comenzar el versículo 1. En realidad toda la historia es muy interesante. Naamán dice: general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. O sea, delante de un rey. Su rey tenía un rey que se llamaba Ben-Abad, era un rey de Siria en esa época, y él era un varón grande, era un guerrero, era un capitán, coronel, un comandante en realidad, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. El rey lo quería mucho a Naamán, porque por medio de él, como ven, salva a Siria, había una guerra, una batalla, ¿no? Este era hombre valeroso en extremo. Era un hombre valeroso, él era bueno, era cordial en el trabajo, era amable con todas las personas, con todos hablaba, era una persona muy querida por el rey y también por su reino. Era una persona muy respetada, todos lo querían, lo estimaban mucho a este Naamán, a este comandante, ¿no? Sin embargo, había algo que nos dice en el versículo 5, que dice: pero era leproso. Imagínense, tenía un corazón tan bueno el hombre, era valeroso, cuidaba su reino, cuidaba al rey, todo, pero tenía una enfermedad externa que se llamaba lepra. Y la lepra en esa época era algo bien diferente, era algo como una enfermedad, como un castigo de Dios, ¿no? No se ve exactamente así, pero cuando vamos viendo, digamos, en Números 12, del 8 al 10, voy a leer, Números 12, es cuando cuando Moisés estaba con sus hermanos, pero María y Aarón eran sus hermanos que habían hablado un poco mal de él. ¿Por qué razón? Porque Moisés se había casado con una mujer cusita, había tomado por esposa a una mujer cusita, o sea, una mujer morenita, ¿no? Eso es lo que... Y ellos se enojan y dicen: ¿por qué Dios solamente habla con él? ¿Por qué solamente Dios habla con él, con Moisés? ¿Por qué no habla con nosotros? Pero ellos murmuran en ese momento, murmuran y se niegan contra Moisés. ¿Por qué solamente con él pueden hablar y no con nosotros? Entonces aparece el Señor y los llama a los tres: Aarón, a María, Miriam también es María en hebreo, le llama, y a Moisés, y les habla. Yo voy a poner, les dice, pronto, con el tiempo voy a poner profetas con el cuales voy a hablar mediante sueños, mediante palabras, pero con Moisés hablo frente a frente. Él me conoce, dice, me ha visto pasar, conoce mi silueta. Él sabe quién soy, le dice, y no voy a permitir lo que ustedes están haciendo, que murmuren mal de él. Entonces, ¿qué hacen? Cuando vemos el versículo 8 al 10, dicen: cara a cara hablaré con él, está hablando de Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Les estás reclamando a María y a Aarón. ¿No tuvieron temor? ¿Por qué han hablado así de él? ¿Por qué han murmurado de él? Por eso la murmuración es muy mala, no se debe hablar, porque ellos han hablado en espaldas de Moisés, pero Dios lo considera algo muy especial. Entonces dice: la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. O sea, Dios
por hablar mal del varón Moisés, los castiga, ¿no? Y les da lepra, algo muy terrible, una enfermedad que era incurable en esa época, pero solamente que a veces ellos veían cómo era la enfermedad. Los sacerdotes de esa época eran como médicos también. Ellos sabían cómo era la enfermedad, qué pasos tenía, qué pasaba, y de toda enfermedad ellos conocían muy bien toda esta situación, ¿no? Y eso es lo que tenía Naamán. Era bueno, era generoso, era todo, pero tenía algo y era lepra. O sea, era algo externo, fuera de él. Fuera de él. Pero es interesante cuando seguimos leyendo la historia, dice lo siguiente. Dice, dice lo siguiente. Y de Siria había salido, dice, bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Como eran armados, había guerras, dice que habían llevado a una cautiva, a una judía, a una muchacha judía, ¿no? De Zen, pero que servía de empleada para la mujer de Naamán, era sierva de Naamán. Tenemos que tener en cuenta, Naamán y su familia han debido ser muy buenas gentes, ¿no? Han debido ser muy buenos con los siervos también, porque esta mujer sierva hace algo muy importante. Solamente cuando una persona quiere a alguien o aprecia a una persona, puede hacer algo así. Cuando vamos a Levítico 13, vemos que en Levítico 13 se ve la enfermedad. Y dice lo siguiente, del 14 al 17 voy a leer. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. O sea, era una persona rechazada, que no podía estar en el templo, era inmundo. Era una persona vergonzosa, no, se apartaban de una persona que tenía lepra. Generalmente los leprosos vivían lejos de los pueblos, ¿no? En otro lugar. Y el sacerdote dice, miraba la carne viva y lo declaraba inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Ellos conocían la lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiera vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. O sea, ellos sabían que en algunas ocasiones la lepra se podía sanar. Entonces el sacerdote sabía que estaba sano y lo podía volver otra vez a la ciudad, porque estaban apartados. Pero este comandante general no estaba apartado, estaba ahí. Y como tienen a una esclava que era judía, una israelita, le dice en el versículo 3 de Segundas Reyes 5, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, esta misma sierva estaba preocupada por Naamán. Pese que Naamán era el que le habían llevado a ese lugar, ¿no? Era una que servía allá, pero ella seguramente, como les digo, les ha debido tratar bien y estaba preocupada por esta enfermedad tan terrible que tenía Naamán. No era una enfermedad cualquiera, se notaba, porque todo su cuerpo tenía llagas, se notaba que era una enfermedad muy terrible. Entonces le dice, ay, en Samaria. ¿Por qué le habla de Samaria también? Porque Samaria también vivía allá Eliseo, tenía una casa, Eliseo en Samaria, tenía una vivienda. Cuando nos vamos un poquito más allá, a 6:2, vemos que Eliseo tenía una vivienda, vivía ahí. Dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar y habitemos. Y él dijo, andad. O sea, habitaba allí, tenía sus casitas, Eliseo. Y le dicen, vayan allí y vean a este profeta Eliseo. Y Eliseo no era cualquier profeta, era un profeta entregado a Dios. Él había hecho muchos milagros mediante Dios. Él no se alaba, no dice yo he hecho, sino Dios ha hecho mediante él, ¿no? Entonces, él era un profeta muy bueno y testificaba muy bien de la palabra de Dios. Hablaba del Señor, hablaba que el Señor ha hecho muchos milagros y que él siempre estaba con su pueblo y también con las personas que creían en él. Entonces dice el versículo 4, entrando Naamán a su señor, les relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea, le está contando lo que ha hablado la esclava. Y en el 5 dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve
y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Miren cómo va donde el rey, y el rey le dice, anda a verlo. ¿Y cuánto de plata estaba llevando? Cuando nos ponemos a leer 10 talentos de plata, que sería como ahora 340 kilos de plata. O sea, no estaba llevando así nomás una pequeña cantidad, era una cantidad inmensa de plata. Y dice 6,000 piezas de oro. Esas 6,000 piezas de oro representaban 68 kilos de oro. Estaba llevando mucha plata Naamán porque pensaba que el profeta le iba a curar. Él pensaba que iba a pagar eso al profeta. Y también estaba llevando cartas de recomendación al rey de Israel. Unas cartas de recomendación, ¿no? Tomó también las cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. O sea, la carta decía eso. El rey de Siria le decía al rey de Israel: quiero que lo sanes aquí a Naamán. Este es mi guerrero, quiero que lo sanes. ¿Y qué pasa? Cuando llega donde el rey de Israel, lee y dice, luego de que el rey, el versículo 7 de Israel, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate de vida? O sea, él rasga. ¿Qué quería decir? Ese de rasgar el vestido era algo como decir, representaba una pena, algo desesperante, una preocupación por el rey. Porque él estaba viendo algo diferente. No que el rey de Siria lo había mandado a Naamán para que se sane, sino que le estaba pidiendo que lo cure. Y él dice, yo no soy el que cura, no soy yo. Y entonces dice acá, después de eso, después de acá, yo no soy Dios que mate y da vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. El rey de Israel estaba pensando que Siria estaba queriendo ir a invadir a Israel si no lo curaba. Por eso el rey estaba preocupado. Él está poniendo algo, es como dice acá, está poniendo ocasión contra mí para atacarme. Eso es lo que está queriendo Siria, el rey de Siria. Y por eso se rasga sus ropas, se rompían las ropas así, para ver su tristeza, su incomodidad, su preocupación por lo que podía pasar. Pero no era eso. Cuando pasaba este tipo de acontecimientos, se rasgaba la ropa del rey, todos se enteraban. Era una preocupación total de todo el reino. Todo el mundo estaba preocupado. ¿Cómo es que ha pasado? ¿Por qué el rey se ha rasgado sus vestidos? ¿Qué es lo que ha pasado con él? ¿Qué está pasando con nuestra nación? Todo el mundo estaba preocupado porque pensaban que iba a haber una invasión. Pero Eliseo, como también estaba en la ciudad, en el pueblo, escucha. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Pues está diciendo, ¿qué ha pasado, mi rey? ¿Por qué has hecho eso? No es lo que nos van a invadir, es otra cosa lo que está pasando aquí. Venga ahora a mí, dice, y sabrá que hay profeta en Israel. Está diciendo que vengan a mí, Naamán, con todo su séquito, con todos los que habían ido, y van a ver que hay Dios en Israel. ¿Cómo Naamán estaba ahí creyendo el rey de Israel que iba a ser atacado? Naamán, que estaba queriendo ser curado, y Eliseo, que confiaba en Dios, que sabía que Dios era el único que podía salvar. Y dice el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Va con su caballo, con toda su gente, va, sus caballos, sus carros. ¿Por qué llevaba carros? Porque estaba llevando, como les había dicho, 68 kilos de oro, 300 kilos de plata. Estaba llevando muchas cosas y además vestidos de lujo. No era cualquier vestido el que estaba donando el rey de Siria, sino algo espectacular, algo muy lindo, algo bueno para toda esa gente que está, especialmente para Eliseo, para pagar la curación que iba a recibir Naamán. Y dice que como va el versículo 10 nos dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Miren, Eliseo ni siquiera sale de su casa, viendo que era una persona importante,
no le interesa salir. Lo manda a su sirviente, anda, dile esto. Anda, dile, a ver, ya, dile esto y que vaya allá, que vaya a estar en el río Jordán 7 veces, que sumerja y se va a restaurar, dice, 7 veces en el Jordán. Ve y lávate 7 veces. Pero ¿cómo? Miren, Eliseo ni siquiera lo recibe, entonces Naamán se enoja. Se enoja de tal manera porque él estaba esperando un gran recibimiento y que sea, digamos, una cura que todo el mundo vea, algo digamos, muy montado, como dice acá. Y Naamán se fue enojado, dice, en el versículo 11, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, pero no ha salido, se ha quedado. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él pensaba que iba a hacer eso, que iba a invocar delante del nombre de Jehová, que iba a hacer una cosa así, ¿no? Algo diferente, algo personal para él, algo especial. Pero no era eso, ¿no? De eso se enoja. Alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice, ¿cómo es posible que no salga? Y el versículo 12 nos dice, Abán y Farfar, ríos de Damasco, eran unos ríos que estaban cerca en Damasco, dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué estaba diciendo? Hay 2 ríos grandes allá en Damasco que tienen agua limpia, más limpia que este río Jordán, que aquí me voy a bañar, aquí me voy a ensuciar. Más o menos esa era la idea que tenía Naamán. Teniendo ríos allá en Jordán, teniendo hermosos ríos, que yo podía bañarme ahí y salir sano, pero él me está diciendo que venga este río al Jordán a bañarme. Seguramente el río de Jordán era un poco turbio, ¿no? Como algunos ríos vemos aquí, como el Choqueyapo. Tal vez, no conozco, pero esa vez debe estar turbio. Por eso él no dice, ¿cómo es posible que me pueda bañar aquí? Y se va, dice, y se volvió enojado, se está yendo. Él se está queriendo, no quiere hacer caso, no quiere obedecer lo que le estaba diciendo el profeta. No quiere obedecer porque la palabra del profeta era palabra de Dios. Y él no estaba comprendiendo todavía esa situación. Él prefería irse, enojado de paso, de rabia con todas sus cosas. Pero en el versículo 13 nos dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire cómo lo trataban a Naamán. Era un comandante, pero decían, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Miren cómo lo trataba la gente, sus siervos a Naamán. Le decían, Padre mío, con mucho cariño. Era un hombre bueno, Naamán. Aquí se nota que era un buen comandante, ¿no? Y no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y él entonces descendió, seguramente de mala gana. Bueno, haré caso nomás, ya que me están diciendo aquí mis siervos, mis soldados, los que me están siguiendo. Haré caso lo que me han dicho el profeta Eliseo. Y en el versículo 14 dice, y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. O sea, hace caso. O sea, ese orgullo que tenía de rabia que se estaba yendo Naamán, porque creían que todo él no lo habían recibido, solamente le habían dicho así, él quería otra cosa, algo mejor, ¿no? Se humilla y dice que desciende y se zambulle 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. ¿Cómo es la carne de un niño? Suave, sana, ¿no ve? Es una carne suave, sanita, que no tiene enfermedad. Nosotros ya tenemos lunares grandes, verruguitas por aquí, siempre, pero la carne de un niño es suave. Y así se vuelve, dice. O sea, se sana totalmente, Dios le da sanidad total. Miren, él iba a perder su sanidad por orgullo, él iba a perder lo que Dios estaba haciendo para él, pero él prefiere alejarse. Pero sus siervos, su gente, le aconsejan, hazlo, Señor. Y le hablan de tal manera tan bonito que el Padre mío, que le dicen, anímate, no te vayas así. Y él obedece y se entra. Así es la palabra de Dios para nosotros también. Cuando nosotros nos estamos queriendo desviar, Él nos está diciendo, hijo mío, no hagas esto.
Pensá lo que estás haciendo. Muchas decisiones tenemos que tomar con mucha calma. La decisión tiene que ser buena, que vaya para tu familia, en beneficio de tu familia, en beneficio de ti, de tus hijos. Esas son decisiones buenas. Y entonces Naamán piensa así. Y se ha debido admirar su mano, su cara, su cuerpo, como la piel de un niño. Totalmente sano, totalmente sano. Y así nos va a curar también Dios de todos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestra maldad que a veces está en nuestra mente. Dice que estaba escuchando un audio que dice que el 80% de nuestra mente siempre hay algo malo que está pensando diariamente. 20% hay bondad y 80% maldad. Yo digo, ¿será verdad? Me voy a analizar hoy. Estoy pensando analizarme seriamente porque tal vez sea. Pero Dios nos da para que nosotros tratemos de ser mejor cada día. Y el versículo 15 dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, mire, eran hartos, y se puso delante de él, delante de Eliseo, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Estaba contento, estaba feliz que estaba sano. Había llevado tantos presentes que él quería darle esos presentes a Eliseo. Y se da cuenta que el único Dios es el Dios de Israel. A veces en vano tomamos en cuenta otro tipo de dioses, con otros nombres. En San Pedro, en Obrajes, hay algunas hermanas que habían sido musulmanas y vienen a la congregación. Y comienza a escuchar, una hermana se ha convertido y se ha bautizado al cristianismo, siendo musulmana. Para los musulmanes es diferente, ellos lo llaman Alá, ¿no? Es otra cosa, pero para nosotros es Dios, y aquí dice, el único Dios que es de Israel. Y le quiere pagar a Eliseo, quiere decirle, quiere reconocerle, no pagar, o sea, reconocerle, donarle, para que Eliseo se sienta bien, para decir, bueno, quiero agradecer a Dios con todo lo que he traído. Con tantos kilos de oro, 68 kilos de oro, un kilito nomás, ¿cuánto costará, no? Un kilito de oro. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El versículo 16 dice, mas él, vive Jehová, dice, o sea, Jehová vive, está aquí, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Él dice, vive Jehová, no voy a aceptar nada. No voy a aceptar nada, no quiero aceptar nada. Pero el otro dice que le instaba, les rogaba. Naamán le decía, ya pues no seas malito, hermano, te daré algo. ¿Cómo te voy a dejar así? Quiero darte algo de todo este tesoro que traigo. Pero Dios no le permite a Eliseo recibir. ¿Por qué? Porque el favor de Dios no se compra. El favor de Dios es gracia, Él te da gratis el favor de Dios. No se compra. Por eso le dice, no, quería demostrar a Eliseo que era un verdadero Dios, que Dios estaba ahí, que por gracia éramos salvos. No por pagar, no por donar, no por dar nada. Eso es lo que quería él. Y dice, el 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, esto es muy interesante, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esa época, todos de otras naciones tenían sus dioses. Y el Dios de Israel estaba en Israel, según el pensamiento de Naamán. Pero nuestro Dios está en todo el mundo, ¿no? Pero según el pensamiento de Naamán, era un Dios de Israel. Entonces dice, quiero llevar tierra de aquí de Israel. 2 mulas de tierra para hacer un altar. Todo lo que necesitaba, pero de Israel, del lugar. Es como nosotros diríamos, quiero traer de los yungas un poco de tierra para plantarme, digamos, una palmera, pero no va a ser porque es que hace frío, ¿no ve? La palmera no creo que crezca, pero así, él quiere llevarse tierra de ahí, de Israel, para adorar a Dios. Y entonces, y hacer holocausto, él ya no quería adorar a otros dioses, porque ya sabía que solamente había un solo Dios verdadero y era el Dios de Israel. No había más en que él pueda fijarse.
Y dice el 18, en esto perdone Jehová a tu siervo, le dice, le está hablando a Eliseo, que cuando mi señor el rey, o sea, su rey de Naamán, le dice, cuando mi señor el rey entrar en el templo de Simón, o sea, de su dios, del dios de Siria, que se llamaba en esa época Simón, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en el templo de Simón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, ¿qué estaba representando aquí? Esto es bien interesante. Porque está diciendo, si yo voy, le está diciendo, mira, quiero que me perdone esto. Si yo voy con mi rey me lleva a ese altar y se agarra de mí, porque seguramente el rey no caminaba muy bien, se acoge de él y le dice, vamos, llévame ahí, a donde el templo de Simón a adorar. Voy a tener que ir, dice, me voy a tener que inclinar. Pero esto quiero que me perdone Jehová, dice, porque yo soy siervo de Jehová ahora. Quiero que me perdone. Eso es lo que está en el capítulo 13 de Romanos, cuando nos dice, obedeced a las autoridades. Lamentablemente muchas autoridades nos pueden hacer eso, pero nosotros tenemos que obedecer porque dice que las autoridades están puestas por Dios. Y eso es lo que está diciendo Naamán. Voy a obedecer a la autoridad porque no me queda otra, porque es el rey de Siria. Y por eso dice, quiero que me perdone. Claramente, y el templo para adorar en él, y se apoyare sobre mi vaso, si yo también me inclinara en el templo de Simón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone esto a tu siervo. Estaba pidiendo perdón anticipada porque sabía que el rey de Siria iba a ir ahí. Él no creía en el Dios de Israel, no creía en Jehová, sino tenía su propio Dios. Y el 19 dice, y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. ¿Saben? Se va contento, se va feliz, alegre, porque había sido sanado de algo tan difícil, una enfermedad que todo el mundo te miraba como un extraño. Imagínate que tu carne se esté deshaciendo y tú estés andando, todos te van a mirar. Pero él se va contento, se va con todas sus cosas. Media legua de tierra, y caminó como media legua, más o menos 2,5 kilómetros. La legua más o menos tiene 5 kilómetros aproximadamente. 2,5 kilómetros de la época. Estaba caminando como 25 cuadras hacia abajo, aproximadamente. No sé, o hacia arriba, no sé, a cualquier lado donde se estaba yendo. Pero ¿qué pasa con el criado de Eliseo? Aquí vemos esta situación grave sobre el criado de Eliseo. Porque el criado de Eliseo ya se vuelve un siervo que parecía que amaba a Dios, pero no lo conocía a Dios. Y entonces dice el criado, entonces Giese, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, o sea, dentro de él, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. O sea, la ambición de este criado. Dice, voy a ir donde él, lo voy a encontrar. Yo sé que está lejos, pero voy a correr, lo voy a alcanzar. Y eso es lo que hace. La ambición de Giese es que le manda a buscarlo. Él ha debido ha escuchado que Eliseo no quería nada. Por eso dice aquí, por eso dice entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. O sea, de hecho, no le ha pedido nada. En vez de pedirle algo, el Naamán se ha ido con todo lo mismo, nomás no hay nada. Él ha escuchado todo, que no quería nada Eliseo, no quería nada. Pero él de eso se niega, eso le da rabia, no puede ser posible. Entonces la ambición viene a su mente porque no conocía muy bien a Dios. La ambición viene en su corazón, la ambición estaba en él, corre, ¿no? Va, dice, los 2 kilómetros, dice, vive Jehová que correré, mire, correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Se imaginan? 25 cuadras habrá corrido hasta que Naamán lo mire, ¿no? Dice, corre, ya lo voy a alcanzar. Y el 21 dice, y siguió
Giesí a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? O sea, Naamán lo ve. Seguramente estaba yendo con calma nomás, pero lo ve corriendo apurado a Giesí, ¿no? Cansado tal vez tanto correr, y se para y lo espera y se baja Naamán para recibirlo. Se baja para recibirlo, porque como les he dicho, es una persona muy honorable, muy buena, que trataba muy bien a las personas. Y le pregunta: ¿va todo bien? El 22 dice: y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Miren, aparte de eso, estaba mintiendo. Cuando nos vamos a 1 Timoteo 6, vamos a leer un poquito, 1 Timoteo 6, del 9 al 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Qué nos está diciendo? Cuando una persona quiere enriquecerse, hace cualquier cosa para enriquecerse, para tener, pues dice tentación y lazo, que es algo que te agarra, ¿no? Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mucha gente se ha extraviado de la fe por esta situación. Los centros penitenciarios están llenos de personas que justamente se han extraviado por esta situación, por llevar, por traer muchas cosas que están prohibidas, por hacer daño a la gente, más que todo por codicia. Y eso es lo que estaba pasando con este Giesí, con este criado Giesí. Va y le pregunta: ¿todo bien? Luego dice, y él dijo: bien, ¿no? El 23, y dijo Naamán, como le ha pedido, le dije al profeta: aquí tienes, quiero que me des esto para 2 jóvenes que necesitan 2 vestidos y algo, un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Entonces, para Naamán no había problema, y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. O sea, Naamán agarra 2 de sus criados y pone todo ese oro, esos talentos, ¿no? Mucho oro, para que ellos le ayuden a llevar a Giesí, porque él no podía, seguramente era pesado, ¿no? Ha de ser pesado toda esta situación, pero lleva y le insiste. Entonces, cuando vamos viendo esto, cuando una persona miente, vamos a ver Juan 8:44, creo que me he puesto ahí, pero voy a leer. Juan 8:44 dice lo siguiente: cuando se miente, nosotros pues no tenemos que mentir. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Nos está diciendo el Señor Jesús que Satanás es padre de la mentira. Y si nosotros mentimos, seríamos hijos del diablo. Eso es lo que está diciendo Dios. Él ha sido homicida, no ha permanecido nunca en la verdad, porque no hay verdad en él, no hay verdad en el diablo, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de él habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y es lo que le pasa también a Giesí. Por eso no creía sinceramente en Dios. Era mentiroso, había mentido grandemente acá. Dice el 20, estamos en el 24. Y dice: y así que llegó a un lugar secreto. Miren, todavía se va a un lugar secreto, ni siquiera se va a su casa. Y así que llegó, dice este Giesí, se va a un lugar secreto. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen.
O sea, algún lugar secreto en su casa debe tener como algún lugarcito especial, lo guarda todo, lo oculta y los despide a los hombres. Pero nada hay oculto a los ojos de Dios, hermanos. Nada hay oculto a los ojos de Dios. Todo se ve. Cuando nos vamos al versículo 25 dice, y él entró y se puso delante de su señor, o sea, de Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesei? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Sigue mintiendo. Sigue pensando que nadie lo ha visto. No se da cuenta que Eliseo era un profeta, que él sabía lo que estaba aconteciendo, que Dios le había dado esa instrucción para que él entienda lo que estaba pasando. El 26, y él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? O sea, donde él estaba, donde tú estabas, dice, cuando el hombre volvió a su carro a recibirte, le está diciendo, yo también estaba ahí. Mi corazón estaba ahí. Yo te estaba viendo lo que estabas haciendo. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Le estás reclamando, dice. ¿Cómo es posible si es tiempo? Yo le está como decirle, yo hubiera recibido todo. Todo lo que me ha traído en Naamán, yo lo hubiera recibido, lo hubiera tenido aquí, me lo hubiera guardado, hubiera sido algo más para mí. Pero yo no he querido, porque quería que esos sirios sepan que Dios es el Dios verdadero, que el Dios de Israel es el Dios verdadero, que a Él se debe adorar, que no hay otro Dios más grande que Él. Eso le estaba explicando. Y el último versículo es el más grave de todo esto. Por cuanto la lepra, dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti, como un castigo también, y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Miren qué terrible. Ha mentido, dice, ha querido recibir, había ambición en su vida, no conocía perfectamente a Dios. Y le dice, Dios lo castiga. Tú, y ni siquiera es solito, ni siquiera él nomás, a Giesei, al que había hecho, sino a su familia más. Y todavía ni siquiera a su familia, a tu descendencia para siempre, le dice. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Muchas veces ocurre eso en los centros penitenciarios, porque muchas personas aman más el dinero que a Dios. Pero la verdad no es importante, porque el dinero viene, se va, gastamos, viene otra vez, trabajamos otra vez, viene. Cuando estamos más nosotros como este Giesei, ambicioso, que quería más, pensaba que ahorrando iba a tener más, no, le pasa lo peor. Y a muchas personas pasa eso. Ahora, eso no quiere decir que seamos bien sueltos, que agarren, no. Está diciendo que nosotros tenemos que ser ordenados en nuestra vida. Primero está Dios. Dios sabe lo que necesitas. Dios no te va a dejar en necesidad en ningún momento. Sabe que necesitas tu casa, que necesitan tus hijos, que movilidades. Él conoce. Y Él te va prosperando poco a poco. Dios sabe tus necesidades. Pero si ponemos en primer lugar al dinero, si ponemos en primer lugar ese tipo de cosas, aquí como a Giesei le ha pasado lo mismo. Muchas personas, como les digo, en los centros penitenciarios, se han dedicado tal vez al tráfico, a otras cosas, robar, herencias, peleas terribles. Hay una hermana que está por una herencia de una casa. Su mamá no había puesto bien en orden las cosas, sus hermanos le han quitado y la otra ha querido defenderse. Y le han agarrado y le han metido adentro. Y hasta 3 años. Pudiendo hablar entre todos bien, pero a veces se enojan de cositas muy pequeñas. Una hermana está en pelea con sus hermanos también. Se van a reír de lo que les voy a decir. Yo le pregunté, ¿por qué estás así? Nos ha dejado mi mamá esta casa, dice, en plena avenida Buch. Linda casa. He ido ahí. ¿Y pero por qué no solucionas con tus hermanos? Cuando veo la casa, todo había cuartos ahí.
5 cuartos, ¿no? Todos con sus candados, sus cuartos. De 2 pisos la casa, muy linda. Pero aquí quería dar para iglesia, algo así. Y me dice, no, es que todos se han peleado con nosotros, todos estamos renegando, no quieren reconocer nada. ¿Y qué te deben? Le digo, ¿te deben mucho? No, es que yo he llevado una carretilla de más de arena y no me quieren reconocer esa carretilla de arena. Y yo he renegado y he peleado. Miren, por algo tan simple, todos los hermanos peleados. Y no quieren recapacitar. Esa casa sigue lo mismo. La anterior semana ha ido y está igual. No se reconcilian, no hay reconciliación. Están prefiriendo, viendo la ambición de ellos mismos, no quieren ceder ninguno. ¿Por qué? Porque a veces no hay conocimiento de Dios. Prefieren quedarse así, el orgullo es más fuerte que conocer a Dios. Por eso nuestro corazón tiene que cambiar, tiene que ser mejor, tiene que tener piedad por las personas, misericordia. Eso es lo que ha traído el Señor a nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta mañana, por tu palabra, Padre, porque tú has restaurado, Señor, a un siervo que no era tuyo y ahora es, que esa época que era Naamán. Has usado instrumentos pequeños como la sierva que era esclava de Naamán para grandes propósitos, Señor. La gracia no se compra, se recibe porque tú la das gratis. Y a veces nosotros somos orgullosos, Señor. Queremos restauración, pero nuestro orgullo está en nuestro corazón. Queremos pedirte que nos perdones, Señor. Que nuestra vida sea diferente. Que haya sanidad física también en nosotros, Señor. Y también haya sanidad espiritual. Gracias, Señor. Gracias porque a veces nos comparamos a Naamán. Logramos tener poder, rango, pero nos olvidamos de ti a veces, Señor. Pero nuestra enfermedad puede estar dentro de nuestro corazón. Pero tú nos vas a tocar, Señor, y vas a cambiar nuestra vida entera. Porque tú eres nuestro Rey, Señor, y confiamos en ti. Sabemos que tú vas a bendecir nuestro caminar, vas a bendecir nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Vamos a estar junto a ti, Señor, y tú nunca nos vas a dejar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo.